Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos una película que se llama Napsala o Sunset en inglés o Atardecer en español. Es del año 2018 y es una película húngara. Por tanto, va a ser la segunda película que vamos a tener, con perdón de la redundancia, de otro país que no es asiático. Esta película lo que más impacta de todo ello, o mejor dicho, esta producción, es la manera en la cual está rodada. Está rodada, no sé si habéis jugado alguna vez a los personal shooter en alguna ocasión, es decir, a los juegos en primera persona, y lo que hace esta película es rodarse de esa misma manera. Es decir, nosotros vamos a estar, al igual que el actor, como si fuéramos parte de él o parte del personaje en el videojuego. Por lo tanto, lo que él vea, nosotros lo vamos a ver. Pero antes de adentrarnos un poco más en la película, vamos a ver en qué consiste la misma. Imaginaos que hay una chica, en este caso se va a llamar Iris Slater, que llega a su ciudad natal, Budapest, en 1913, y allí regresa para intentar trabajar en la tienda de sombreros de la cual los propietarios eran sus padres. Bien, pero allí ahora hay otra persona que es la que lo está dirigiendo, es un tal Oscar Brill. Y mientras está allí intenta pues recordar un poco su pasado e intentar trabajar. Pero un personaje llamado Gaspar va a intentar que ella no se olvide de su pasado. De una manera un tanto peculiar que vais a tener que descubrir. A partir de ahí se van a desencadenar toda una serie de hechos que nos van a transportar por, digamos, la preguerra la preguerra de lo que es la Primera Guerra Mundial. Es decir, de ese Budapest y de esa Hungría prebélico de la Primera Guerra Mundial. Pero de una manera que muy sutil, en la cual hay que estar muy atentos a los detalles. Y ahora sí, continuamos con lo que os estaba diciendo del personal shooter. Pues bien, imaginaos que nosotros estamos viendo una puesta de sol, o estamos viendo el sol, pero nos da directamente en la cara. Eso le pasa en la película, y le pasa en la película a la protagonista. Entonces vamos a ver imágenes borrosas y también vamos a ver imágenes o personajes fuera de plano. Entonces eso va a pasar en la película en una bonita escena que se va a ver prácticamente al principio de la misma. Después vamos a tener los siguientes elementos técnicos, incluido también esta forma de rodar que os acabo de comentar, que es el primer plano, el primerísimo plano, los planos secuencia, los MacGuffin y los planos detalle acompañados de las luces anaranjadas y sobre todo también de la música. Pues bien, los primeros planos es para demarcarnos lo que es la cara, enfocarnos directamente la cara de ella, de Iris Slater, y vamos a ver en sus expresiones cómo está diciendo ella dónde me he metido y qué tengo que hacer ahora, ¿no? Cómo tengo que actuar aquí en esta nueva situación, en este Budapest nuevo, que no es el mismo que yo dejé cuando estaba en la niñez, porque ella estuvo en Trieste toda su niñez. Bueno. Luego vamos a tener los primerísimos planos que van a ser para remarcar esas ideas y esos pensamientos, que es una cosa muy, muy interesante y que están muy bien rodados, porque vamos a ver esos primerísimos planos con una expresión de ella dura, seca, de desconfiada y de, pues como os he dicho con los primeros planos, de saber qué estoy haciendo aquí y prácticamente dónde me he metido, ¿no? Luego vamos a tener los planos secuencia, que es para acompañarla a ella en su aventura, en su viaje por este Budapest de 1913, y vamos a verla deambular por todas las callejuelas, calles, parques, etcétera, de esta ciudad, de la capital húngara. Eso sí, ayudada de los famosos Heiklus, que ya sabéis que es cuando se rueda dentro de un edificio y se sigue al personaje por dentro de él, y van a ser en distintos edificios y estancias, sobre todo pues una pensión, la tienda de sombreros, algunos palacios, etcétera. Luego vamos a tener los MacGuffin. Los MacGuffin es directamente para saber cuánto de agobiante va a ser esta película, porque es una película que te absorbe, que te quita energía. ¿Por qué? Pues debido a que hasta que no se abren las puertas, que es un MacGuffin aquí importantísimo en esta de eso,
el espectador prácticamente no puede ni respirar porque es un ambiente opresivo, es muy oscura la película, porque estamos hablando de un atardecer, y los atardeceres normalmente es cuando ya se está yendo la luz. Entonces aquí es que ese ambiente opresivo y esas luces oscuras que tienen las habitaciones y los lugares, cuando se abren por fin las puertas el espectador respira y encima hace que nosotros también en el asiento peguemos un suspirito de alivio. Y luego vamos a tener también otros MacGuffins que van a ser los sombreros, que son muy importantes dentro de esta película. Los sombreros marcan el antes, el presente y el después de lo que es el Imperio Austrohúngaro. O su decadencia más bien, que es o caso que se está viendo en esta película. Lo importante de aquí de los sombreros es que hay una frase al principio del mismo film que dice, es que nos ha pedido el sombrero más antiguo o el modelo más antiguo que teníamos de sombrero. Tened en cuenta que los sombreros en la época que estábamos hablando son muy importantes para las damas de alta sociedad y para todas las personas en general, los bombines, el estilo de pamelas, los de rejilla, etcétera. Todos esos sombreros marcan un antes y un después, como os digo, pero aquí va a ser el antes y el después del imperio. Dicho esto, vamos a tener luego los planos de detalle, que están muy relacionados con los MacGuffin, y aquí los sombreros van a ser otra vez, se van a identificar más porque se les va a hacer prácticamente unos primeros planos o unos planos de detalle para decir, oye, lo importante aquí en la película es el sombrero, que nos va a marcar todo, porque está relacionado con la vida de ella y sobre todo con la decadencia del imperio. Pero también vamos a tener un vaso de limonada al principio que le ofrece Oscar Brill, vamos a tener un agua que le ofrece, un vaso de agua que le ofrece la pensión donde se va a quedar ella, el propietario de la misma. Vamos a tener los fuegos artificiales que son importantísimos en la película durante la misma de ella, porque va a haber una fiesta, y al final de la misma, que también va a ser muy, muy importante. Y luego vamos a tener lo que son algo muy importante, que es los colores anaranjados, porque aquí se nos habla, Naftasala, es atardecer en húngaro, o sunset en inglés, y nos viene a decir que el atardecer lleva a la noche, y la noche lleva al ocaso, en este caso al ocaso del imperio. Por eso vamos a ver mucho de la película, vamos a decir, oye, es que está muy, muy feo el color, ¿no? No, no, es que el color es anaranjado. El color te está marcando el atardecer y te quedas impactado porque hacen una fotografía muy bonita en cada secuencia y cuando ella está en la pensión viendo el atardecer sentada o cuando ella está también en la misma pensión y se le está enfocando la cara y está totalmente anaranjada, ¿no? Como viendo esa cara de tristeza que tiene ella y está viendo ahí pues, como qué tiene que hacer y como ves que es de pesadumbre su expresión de tristeza, ¿no? Y al mismo tiempo de querer tal vez una venganza. Tendréis que descubrirlo. Pasamos ahora con lo que son la música. La música aquí es muy importante. Le voy a hacer un apartado especial dentro de lo técnico porque es muy interesante. Va a ser una música totalmente de clásica, pero de esta clásica que te agobia un poquito, aunque suene un poco vívida, pero es una vividez lúgubre, en consonancia con lo que es el film. Entonces, la parte más interesante de la música y cuando mejor se va a expresar es en una escena, que hay un asalto a una villa, que no os puedo nombrar de quién es, porque si no os voy a quitar toda la gracia de todo ello, y hay un niño, que se supone que es prodigio, que empieza a tocar allí el violín. Y a partir de ahí empieza el asalto y el tono musical cambia como a música prácticamente de terror, de violencia, ¿no? Y la música está muy bien hecha y está hecha por Laszlo Melis. Y lo que nos viene a decir aquí, ya dejando el apartado musical, Laszlo Menes, que es el director, que por cierto hizo la película de la oscarizada El hijo de Saúl, que sinceramente es una buena película, pero el tema que trataba, lo de los Supercomandos, que eran los judíos que se prestaban a ayudar a los nazis dentro de los campos de concentración, pues ya estaban un poco vistas,
y mejor tratadas en dos películas anteriores que os recomiendo mucho que veáis. Una es la excepcional que protagoniza Harvey Keitel como oficial alemán, que se llama... a ver si me sale bien el nombre, ojo. El nombre que es... La zona gris, perdonad, porque a veces a uno le falla un poco la chaveta, la zona gris, y luego tenemos la de Julio Pontecorvo del año 1960 que se llama Capo, que fue una coproducción italo-francesa, y esa coproducción italo-francesa fue rodada en Yugoslavia, y es totalmente brutal, en un blanco y negro excepcional, y las dos abordan lo mismo que El hijo de Saúl, y os la recomiendo porque pueden complementar e incluso mejorar vuestra visión de lo que se vio en El hijo de Saúl, que está muy bien rodada y está rodada igual de la misma manera que está rodada esta, de nuestra sala. Pero aquí en nuestra sala al director le sale mucho mejor. Por eso yo considero, o consideramos, o se considera, para mi gusto, que nuestra sala es mucho mejor que El hijo de Saúl. Por el tema que trata y por el tema de cómo está rodado y conforme te adentra en un Budapest decadente de principios de siglo de la segunda década, de entre 1910 a 1920. Bien, dicho esto y esa acotación de los Sutter Commandos y de la anterior película que hizo el director Laszlo Nemes, hay que decir que el guión en esta película lo hace el propio Nemes, Clara Rouget y Mathieu Tapunier. Las actuaciones son las siguientes. Las actuaciones las interpretan a Iris Lesser, la va a hacer Julia Jacob. Es una actuación sublime, majestuosa, realmente brutal, donde sus expresiones, sus caras de estar prácticamente enfadada con el mundo y de querer vengarse, en este caso seguramente de vengarse, va a ser absolutamente brillante. Sus pocas frases, pero acertadas, y su manera de ver al resto a lo que le está rodeando a ese Budapest decadente es digno de admirar. Luego vamos a tener al duro Vlad Ivanov, que va a hacer de Oscar Brill, que en teoría es el rival o el que se ha quedado con la tienda de los Leiter. Es un personaje sombrío, es un personaje rudo, es un personaje traicionero, es un personaje que no te gustaría cruzártelo una noche por la calle, porque te puede clavar el puñal en cuanto le sea posible. Y aquí va a estar jugando al gato y al ratón con Leiter y con aquellos que le intentan apoyar, seguramente. Bueno, que le intentan apoyar, pues seguramente no, seguro. O sea, si veis la película, lo va a pasar muy mal Leiter con el señor Brill. Y luego tenemos a Levente Molnar, que va a hacer de Gaspar, que es el personaje que va a unir el presente y el pasado, y seguramente va a determinar el futuro de Iris. Su actuación también es brillante, es un tipo barbudo, muy como si estuviera sucio, pero que de verdad que te impacta, ¿no? Su primera entrada en la película es totalmente brutal. Y luego pues ya nos vamos a los aspectos sociales, en este caso más bien históricos. Aquí la película es una total masterpiece que no necesita de héroe, ni de batalla alguna, ni de situación política, para mostrarnos la decadencia de un imperio austrohúngaro que en ese momento ya está vendido a lo que es el imperio alemán del Kaiser Guillermo, y que está supeditado a ello, y que el emperador que tienen, en este caso el de Sisi, el Francisco José, se quedó en el pasado, se quedó en el siglo XIX y no ha evolucionado al siglo XX. Sus políticas y sus maneras de ver el mundo ya pasó, está caduca. Y eso se va a aprovechar por parte de la incompetencia principalmente de los austrohúngaros en irse al ataque para conquistar Serbia, que será aprovechada, según dicen algunas teorías, de que los británicos pagaron a los serbios para hacer lo que fue el asesinato en Sarajevo del archiduque y provocar así la Primera Guerra Mundial, y que de esa manera Alemania, el imperio alemán, entrara en guerra con los serbios también, y que a su vez los rusos también entraran en guerra para defender a los serbios, y así los británicos tener una excusa para poder quitarse al imperio alemán, que se estaba haciendo muy fuerte, eliminar a los austrohúngaros, que ha sido siempre un rival muy importante de los británicos históricamente, y de paso hacer caer también a los rusos
y ser un espolón ser el espolón para que se cayera lo que es el Imperio ruso y viniesen los bolcheviques. El resultado es que ese imperio austrohúngaro, por culpa del Kaiser Guillermo, que también desmanteló su imperio por su manera de actuar, pues todo se fue a hacer puñetas. Y aquí, con perdón de la expresión, se va a reflejar muy bien todo ello. Se va a reflejar muy bien de cómo esa preguerra se nota en el ambiente en la película. Por cierto, que hay hay una toma en que se escucha música de banda, pero de banda militar, por las calles de ahí, para que sepáis que eso va a ser una especie de tip para decirnos, oye, que va a haber una guerra, va a haber una guerra, va a haber una guerra, y vamos a estar implicados. Entonces, eso es muy interesante de cómo está rodado. Luego, ¿cómo va a determinar también la decadencia del imperio el director? A pesar de que, bueno, primero una acotación. El Kaiser Guillermo, el rey inglés Jorge y el zar Alejandro eran familia, eran primos concretamente. Y se dice también, que fue una especie de guerra entre primos. Guillermo y el zar se llevaban muy bien, pero no así con Guillermo. Tenían un poco de recelos entre ellos. Pero se ve que la política mandó más y no solamente fue ya una guerra de primos, sino fue algo que era la supervivencia de los imperios y de ahí salieron todos mal parados, incluso el británico. Bueno, dejando la acotación aparte, ¿cómo va a hacer Nemes para que nos creamos la decadencia del imperio? Pues nos lo va a mostrar en sucintas cosas. Se va a demostrar la decadencia del imperio en la aristocracia, sobre todo en la aristocracia, que está corrupta, que está desenfrenada sexualmente, que tiene también en la venganza del imperio de los húngaros, que no quieren soportar más ya a los austriacos. O sea, el imperio de las dos cabezas o de las dos coronas ya pues no se podía sostener de ninguna manera. Y los húngaros ya habían tenido intentos en el siglo XIX con varias revueltas. En el siglo XX, al principio, ya hubo en el Parlamento húngaro intentos de independencia, sobre todo en la primera década, entre 1900 y 1910. Y eso se va a ver en cómo los húngaros de clase media tienen mucha tirria, y aquí se va a ver, y de ahí lo de la violencia que os había dicho antes en el asalto de una de las villas aristocráticas, y cómo odian a la aristocracia húngara que se ha posicionado a favor de los austriacos durante de toda la historia del imperio. Y aquí se va a ver mucho, por ejemplo, en el asalto a la villa y en algunos de los personajes que van a ir saliendo. Y esto supone el ocaso del imperio, y así es como nos lo muestra el director. También hay que estar atentos a qué pasa con las costureras o las diseñadoras de los sombreros, que aquí van a ser muy importantes y también son parte de esa decadencia que nos quiere mostrar el director del imperio. Y con ello concluyo. Si os gusta la Primera Guerra Mundial y queréis verla de otra manera, centrados en una historia de una sombrerería, esta es vuestra película. No dejéis de verla. Es muy interesante. Y si os ha gustado, o la habéis visto ya, o si no la habéis visto, aquí estáis esperando para verla. Os va a encantar. Si os olvidáis de cómo está rodada, si no os gustan los personal shooters o estar siempre en primera persona el personaje principal, no os preocupéis. Esos 2 horas y 16 minutos, por la trama que cuenta, por la historia también narrada, os va a encantar y os va a atrapar. Y os olvidaréis de que hay 2 horas y 16 minutos de una persona rodada en primera persona, valga la redundancia. Os va a encantar, de verdad, darle una oportunidad, porque si queréis ver una buena historia contando un trasfondo histórico, esta es vuestra película, insisto, es vuestra película. Y si conocéis a alguien que le guste Hungría o quiera conocer más de la época de preguerra, de la Primera Guerra Mundial, pues recomendad esta review y recomendad esta película, que se pasen por aquí y compartid este vídeo. Y nada más, seguidme en mis redes sociales, que es para que nos comuniquemos mucho y podamos hablar de otros temas que ya no sean cine, animación o dramas. También va a aparecer por aquí
lo que es mi correo electrónico para que profundicéis más en esta película, también en otros dramas y en otras películas y en otras animaciones. Y nada más, darle a la campanita y también al botón de suscripción. Y sobre todo, dejarme muchos comentarios que hacen que yo mejore y que nos comuniquemos y que vosotros también pues, conozcáis otras películas que tal vez no sean tan conocidas, pero que son muy interesantes, como esta, como Anastasia, Atardecer. Recordad verla y dejarme muchos comentarios sobre ella. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en un próximo vídeo.